En el mundo invisible mencionaste que este villano fue maldecido, comió tierra y fue arrojado al inframundo. ¿Crees que los Nefilim y los reyes guerreros gigantes también están en el inframundo? Esta es realmente una buena pregunta, porque lo que vamos a ver es que lo que sucede en Génesis 3 es la primera de 3 rebeliones sobrenaturales en el Antiguo Testamento. Y este enmarca prácticamente todo lo demás después de Génesis 11, y realmente la cosmovisión de la guerra espiritual, si quieres llamarlo así. Así que una de esas cosas es que cuando las miras, ves que en Génesis 3 hay un rebelde original, esta figura de la serpiente. Génesis 3 usa la terminología de la serpiente. Y luego tenemos a los hijos de Dios, está bien. Y eso realmente se vuelve un poco confuso porque tienes a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Todas las tradiciones, diría yo, incluyendo las tradiciones bíblicas, debido a Segunda de Pedro y Judas, tienen a los hijos de Dios ofensivos, originales, básicamente castigados, ya sabes, enviados al tártaro, enviados al abismo. Pero los Nefilim entran en esto, su descendencia, no. Ellos no son enviados a ninguna parte, ¿ok? Ellos son, ya sabes, la descendencia, los Nefilim, los Anakim, los Refaim, todos estos términos. Ellos son destruidos más tarde, ya sabes, toma un tiempo en la historia bíblica, está la conquista, está David contra Goliat y todo ese tipo de cosas. Así que todas las tradiciones que encontrarás son unánimes en que cuando uno de estos fue asesinado o destruido, su espíritu incorpóreo es lo que los evangelios llaman un demonio. Así que los demonios, tal como los conocemos por los relatos de los evangelios, son diferentes de los hijos de Dios que se revelaron en Génesis 6. Son dos grupos diferentes. Uno está encarcelado. Los espíritus en prisión a los que a Pedro le gusta referirse, esos son los hijos de Dios ofensivos originales en Génesis 6. Ellos no son los demonios. Los demonios son algo más que se deriva de esos otros tipos. Y entonces surge una pregunta lógica. Bien. Muchos eruditos críticos quieren decir, bueno, esto es un poco extraño. Aquí tenemos este pensamiento en el período del Segundo Templo, donde los demonios eran los espíritus incorpóreos de los clanes gigantes muertos y todo este tipo de cosas. Y eso es un poco extraño, ya sabes. Se filtra en el Nuevo Testamento, y no encuentras esto en el Antiguo Testamento. ¿No es horrible? Y así, jaja, tenemos una contradicción aquí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En realidad eso es algo absurdo, porque si miras el vocabulario del Antiguo Testamento para los clanes gigantes, uno de los términos generales es refaítas, y encontramos a los refaítas en el infierno, por así decirlo, en el abismo, en el Antiguo Testamento. Este es uno de los puntos de contacto del Antiguo Testamento para esta teología judía posterior y esta teología posterior del Nuevo Testamento. Así que, en realidad está en el Antiguo Testamento. Tienes pasajes como Ezequiel 32, Isaías 14, ok, ves referencias a los refaítas en el inframundo. Así que, sí, quiero decir, la respuesta a la pregunta es sí. Y es por eso que creo que hay coherencia aquí. Y realmente no sé por qué otros académicos no ven esto y lo desarrollan o lo ven como parte del desarrollo que este pensamiento tiene raíces en el Antiguo Testamento, porque las tiene. Las tiene de manera muy transparente si vas a dejar que la terminología sea la que es. Ahora, bien, fuera del Antiguo Testamento, en Ugarit, por ejemplo, aquí es donde se menciona mucho a los refaítas en la literatura cananea. Allí son solo, ya sabes, como reyes guerreros que han muerto y han ido al Seol, el inframundo. No son gigantes. Bueno, genial, maravilloso. En el Antiguo Testamento lo son. Y la razón por la que lo son es porque todo el asunto de los gigantes se remonta a Babel. Si entiendes la historia de los Apkalus, el telón de fondo mesopotámico de Génesis 6, 1 al 4, es por eso que las dos cosas están conectadas. Los clanes gigantes, los hijos engendros de los demonios. Ok. Hay una razón por la que estas dos cosas están conectadas, porque los Apkallu originales también, al igual que los hijos caídos de Dios, también están en el abismo. Quiero decir, esto tiene su lógica, tiene su propia lógica en sus propios términos. Eso no aparece en Ugarit, porque los escritores ugaríticos no, ya sabes, no están escribiendo sobre la historia de los Apkallu, no están respondiendo a eso, no es una polémica.
Lo que escriben sobre los refaítas no tiene nada que ver con esta estrategia polémica. Así que es por eso que no obtienes ambos allí, y sí en el Antiguo Testamento. Honestamente, no es demasiado complicado, pero es realmente una de estas cosas poco observadas que cuando salga el libro de los demonios, revisaré todo eso. En los Evangelios se hace referencia a los demonios como espíritus inmundos. Ahora bien, en realidad, ha habido una disertación sobre ¿de dónde viene el término espíritus inmundos? ¿Y qué significa? ¿Por qué los demonios son llamados espíritus inmundos? Bueno, los espíritus inmundos son llamados inmundos porque... Hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es una de las principales categorías de impureza en el pensamiento levítico? Mezclas prohibidas. Mezclas prohibidas. Y eso es lo que tienes aquí. También se les llama espíritus bastardos en los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué espíritus bastardos? Bueno, porque eso es lo que son. Así que, de nuevo, todo esto tiene una cierta lógica. Que, si estás familiarizado con las fuentes primarias en el período intertestamentario, vas a ser capaz de ver los puntos. Y de nuevo, en mi libro llamado Demonios, te ayudará a conectar los puntos.